Dejaron a tantas familias sin la posibilidad de tener acceso a un medicamento, sin la posibilidad de tener acceso a una vacuna, sin la posibilidad de tener acceso a un tratamiento. Entonces, todo esto cubría el Seguro Popular. A mí sí, el tema de que México retroceda 10 años en vacunación, cuando siempre estábamos al tiro, ustedes recordarán, claro, que siempre estuvimos al tiro, éramos ejemplo a nivel internacional. Lo que está provocando este gobierno es que no tengamos niños sanos, que no tengamos bebés sanos. No les interesa la infancia y seguramente saldrá el presidente a atacar a la Organización Mundial de la Salud. Un tema muy importante, aparece hoy en varios medios, ¿sí?, que dentro de todos los rezagos que el país ha tenido, porque hemos tenido rezagos en educación, tenemos rezagos en infraestructura, tenemos rezagos en infraestructura hidráulica, en seguridad, pues estamos dominados por el crimen. Así es. Y veía en la mañana que fíjense que también ahora sembramos menos hectáreas que en 2018 y obviamente cosechamos menos por efecto de que ha sido muy sensible toda la administración, creo, y que lo ha sentido y que ha cuesta vidas, pues es el tema de la salud, ¿no? Y hoy pues nos damos cuenta, aparecen notas, que no solamente hay un rezago en cuanto al tema de vacunas, perdimos casi 10 años, sino que la OMC está pues preocupada y le hace un llamado a México pues por lo que está pasando. ¿Cómo ves, Mariana? No, bueno, lo veo terrible, pero bueno, es un tema en el que hemos insistido en reiteradas ocasiones. Este gobierno ha desatendido completamente el tema de la salud, más allá de la palabrería del presidente que dice que estamos ya como Dinamarca y todas estas cosas ridículas que lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Y por ahí dicen que las personas como él repiten tantas veces una mentira que hasta terminan ellos creyéndose que verdaderamente en materia de salud estamos como en Dinamarca. Y todo esto se debe en gran medida a lo que ocurrió con el Seguro Popular, que atendía a 55 millones de mexicanos y, bueno, dejaron a tantas familias sin la posibilidad de tener acceso a un medicamento, sin la posibilidad de tener acceso a una vacuna, sin la posibilidad de tener acceso a un tratamiento. Entonces, todo esto cubría el Seguro Popular. A mí sí, el tema de que México retroceda 10 años en vacunación, cuando siempre estábamos al tiro, ustedes recordarán, claro, que siempre estuvimos al tiro, éramos ejemplo a nivel internacional. Y yo quiero aquí mencionar un dato. En 2023 la cobertura de vacunación en México se ubicó por debajo de la alcanzada 10 años antes. Esto lo advirtió ya la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia. En 2013, 2 de 11 vacunas del calendario nacional lograron una cobertura del 90% más. La inoculación osciló entre el 76 y el 91%. En el 23, ninguna de las 13 vacunas del calendario logró una cobertura del 90% más. La inmunización osciló entre el 61 y el 89%. La cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el tétano, la tosferina, se ubicó el año pasado en 89%, 4 puntos menos que en 2022. México se situó así en el primer lugar entre 33 países de América Latina y el Caribe por el número de niños con dosis cero. Entonces, lo que está provocando este gobierno es que no tengamos niños sanos, que no tengamos bebés sanos. No les interesa la infancia y seguramente saldrá el presidente a atacar a la Organización Mundial de la Salud, saldrá a atacar también al Fondo de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es lo que él lo siente como estos desgraciados están hablando mal de México. No, están poniendo una realidad en la mesa que debiera ocuparnos a todos. Que nuestros pequeñitos no estén teniendo sus vacunas es verdaderamente terrible, qué angustiante para las mamás, para los papás, ¿no? Que no puedan vacunar a sus hijos porque no hay vacunas. No, además... Y no hay dinero para pagarlas en un hospital privado. Además me consta, Mariana, que tú es un tema que has estado constantemente tocando, ¿no? Y las implicaciones también que esto puede tener para después, porque no solamente los tienes no cubiertos, eso seguramente te generará más enfermedades y te generará
pues mayor carga en cuanto que vas a tener más enfermos. Y muertes. Y muertes, Claro. ¿no? Mario, muertes. Sí, a ver, es un problema que hemos señalado desde hace mucho tiempo y varias organizaciones lo han señalado desde que inició prácticamente este sexenio, y que el día de hoy ya tenemos estos informes donde justamente los resultados están reflejando aquellas exigencias del principio de este sexenio. Primero, la desaparición del Seguro Popular. Segundo, un INSABI fracasado, totalmente superado. Tercero, las ocurrencias y la centralización de la salud. Antes la salud estaba federalizada, la salud estaba a cargo de los estados y también pues la federación apoyaba en este sentido. Ahora está completamente centralizada a partir de una reforma a la ley que se dio desde la entrada del presente gobierno. Pero además de esto, las ocurrencias como el tema de la megafarmacia, la consolidación de los medicamentos, el tema de funcionarios públicos que no se encuentran aptos ni capacitados para atender temas tan sensibles como esto, es lo que ha dado como resultado lo que estamos viviendo. Eso sin contar los recortes presupuestales históricos que hemos señalado en múltiples ocasiones. En los últimos 20 años ha tenido recortes en el sector de grupos vulnerables y en el sector de niñas, niños y adolescentes, el abasto de medicamentos y además este tema de las vacunas, lo que ha generado la crisis en la que actualmente nos encontramos. Pero además de eso, también está el tema de la desaparición de las normas oficiales mexicanas, que tiene que ver con un tema de presupuesto. Como no tienen presupuesto, o sí lo tienen, pero no lo quieren destinar para lo que verdaderamente le duele a las familias mexicanas, se están desapareciendo las NOMs que están encargadas de la prevención, del tratamiento de las enfermedades especializadas. Entonces, todo esto es lo que está generando esta gran crisis de salud en nuestro país, y ahora, como bien lo señala Mariana, pues están regresando esas enfermedades que creíamos que estaban erradicadas o que habían desaparecido, o por lo menos estaban controladas en nuestro país, como la meningitis, como la tuberculosis, como enfermedades que pudieron haberse evitado con una vacuna para los niños recién nacidos, y sin contar también la desaparición de los tamices. Entonces, esto verdaderamente demuestra la indolencia del gobierno en turno. Yo diría la indolencia. Pero, Mario, Sí, Jorge. les paso, sí, no, ¿qué pasó? No discriminen al migrante, oigan. Les paso otros datos muy interesantes de lo que inicialmente mencionaste, Mario, el tema de las vacunas y específicamente del COVID. Y antes de pasarles los datos, saludo a mis 40 millones de mexicanos viviendo del otro lado del río, porque además es muy importante en este tema que estamos mencionando. Nada más fíjense en estos datos. Estados Unidos aplicó 712 millones ha aplicado hasta el momento 712 millones de dosis de vacuna de COVID. ¿Saben cuánta gente hay en Estados Unidos que no tiene ninguna dosis? Cero. El 100% de la población se puso por lo menos una vacuna. Yo tengo 7. Yo me he puesto 7 dosis. He sido muy respetuoso, por cierto. Muy chistoso que hablemos hoy de esto. Ayer recibí un mensaje de la farmacia en donde me la pongo, diciéndome que ya estaba lista mi dosis de la vacuna actualizada. Pero bueno, México, y para no compararnos hacia arriba, porque les debo de caer gordo siempre diciendo, es que en Estados Unidos, fíjense nada más, México, por cada 100 habitantes, únicamente hay 62 personas que tuvieron una o más dosis de vacuna de COVID. Vean nada más la comparación con el resto de Hispanoamérica. En Chile, 92 personas de cada 100 recibieron por lo menos una dosis. En Argentina, 84. En Brasil, 80. En Ecuador, 79. En Colombia, 72. En El Salvador, 67. Y nosotros recibimos el 62 por cada 100.
O sea, hay 40%, 38% de la población que nunca recibió una vacuna. Esa es la forma tan increíblemente mediocre e incompetente que la autoridad manejó el reto de vacunar a la población, siendo que en cualquier país civilizado, y nosotros somos la decimoquinta economía del mundo, deberíamos de estar en esa categoría de los países civilizados. El 100% de la población se vacunó, y tomen en cuenta que en un país, México aplicó arriba de 200 millones de vacunas. Hay que entender que 40 millones de mexicanos se aplicaron las vacunas múltiples en Estados Unidos. Le quitaron esa presión al gobierno, y ni siquiera por eso el gobierno mexicano logró atender adecuadamente al resto de la población. Es una vergüenza. No tenemos por qué aceptar esta mediocridad de quien administra nuestra gran empresa que es México. Dices, es muy importante, porque además, déjame, justamente te iba a preguntar, pues, ¿qué hubiera sucedido si esta situación se diera en los Estados Unidos? Pero solamente agregar, porque lo que han comentado, digamos, son el esquema de vacunación básico, ¿no? Para sí, cuando nace un niño, cuando va creciendo. Pero y con respecto a la pandemia, hay una nota en el Universal que hoy dice y señala que el sector salud desconoce cuántas vacunas es terrible. aplicó de COVID. Entre 23 y 24. Mario, pues que le pregunten al World Health Organization, a la Organización Mundial de Salud. Los datos que les estoy dando son del Pan American Health Organization, que depende de la Organización Mundial de la Salud. No saben ni googlear, o como le digan en México, coño, ¿cómo no van a saber cuántas vacunas aplicaron? Y no vamos a hablar, que eso se me pasó mencionarlo, sobre la calidad de las vacunas que nos obligaron a aplicarnos en México, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. También lo refieren los medios hoy. La gente no está acudiendo a vacunarse, porque o le ponen la vacuna rusa o le ponen la vacuna Abdalá, y simplemente no se vacunan. Entonces creo que además hay un tema de que tienen que abrir, poner, hace de cuenta, yo lo que las traen por paquetes de 5. Entonces, si no hay 5 gentes, no te pueden vacunar. No, pero yo creo que a mí esta nota que pones aquí en la mesa, querido Mario, sobre las vacunas, sí, que no se sepa el número de cuánto está vacunando el gobierno, me parece totalmente delicado, me parece también un foco de corrupción tremendo. ¿Por qué? Porque es la comodidad del gobierno, es decir, quién sabe cuántas vacunas he colocado, pueden inventar el número que les dé la gana, ¿no? Va a ser un número mentiroso, porque si nosotros revisamos de qué se están muriendo los bebés, de qué se están muriendo niños que a lo mejor antes no morían a esas edades, ¿por qué? Porque tenían su cuadro perfectamente cubierto de vacunación, e insisto, ir a un hospital privado, ir con pediatras privados, le sale carísimo a las familias, prácticamente imposible. Y hoy, recordemos también, hay epidemia en México de rubiola, sí, de varicela, de tantas que la verdad hace unos años ya la verdad es que ya ni se mencionaban, porque era totalmente como el gobierno te las cubría, los bebés estaban toditos casi vacunados en automático, claro, venga para sus vacunas tal día, y ahora resulta que no. Entonces me parece un atentado contra la infancia, y es un tema que tenemos que seguir denunciando, porque no se vale. No se vale que le hagan esto a nuestros niños, no se vale que le hagan esto a las mamás desesperadas tratando de encontrar una vacuna, haciendo todo lo necesario para que sus niños no convivan con otros niños porque no vaya a ser que se contagien y que se me muera. O sea, me parece muy delicado, y es un tema del que se habla muy poco. No, Sí, yo les comentaba hace algunas semanas
que en las campañas, los que estuvimos ahí en calle platicando con la gente o hacemos esta labor de atención a la ciudadanía desde nuestras oficinas de enlace, uno de los puntos que más nos tocaban era el tema de la salud, y era justamente este tema de dónde puedo conseguir vacunas para mi recién nacido o dónde puedo conseguir tratamientos para enfermedades crónicas que son pues relativamente ya muy conocidas en México y que antes se tenía todo este tipo de tratamientos, como la diabetes, como la insulina, como la hipertensión. O sea, son enfermedades que en México proliferan mucho y que antes se tenían todos estos tratamientos desde los propios centros de salud, y actualmente la gente no está encontrando medicamentos para este tipo de enfermedades tan regulares y prácticamente tan cotidianas en nuestro país. Entonces, hay un dato que me parece muy interesante de la Asociación Mexicana de Metabolismo, donde señalan que a partir del 2022, o sea, muy recientemente, prácticamente el 20% de las defunciones, de las muertes de personas enfermas ha sido porque no encuentran dónde les puedan dar su tratamiento y no encuentran dónde les puedan dar atención médica gratuita, rápida y eficaz. Sí. 20% es muchísimo, y esto viene a partir del presente gobierno. Entonces, coincido con ustedes, con Mariana, es un tema que tenemos que seguir señalando y tenemos que seguir exigiendo. No, además, déjame comentar.